¿Ya? Tenemos el tema de geósfera. La palabra viene de geo y nos acordamos de la mitología griega, Gea, ¿no? Gea y Cronos, ¿no? Muy bien. Gea y esfera, es decir, es la esfera de la Tierra. Le llaman así a la parte sólida del planeta. Tenemos las capas, 3 capas. Por si acaso este es de la hidrosfera, ¿no? La geósfera, la atmósfera, hasta el universo, es lo que menos conocemos. Como dicen, conocemos más lo que está afuera y solo conocemos 1% de nuestro propio planeta. Entonces se refiere a la geósfera. Ya. Las capas serían la corteza, el manto y el núcleo. Pero nadie ha conocido, nadie ha ingresado directamente al manto y mucho menos al núcleo. Y entonces, ¿cómo podemos decir que hay 3 capas si jamás hemos ingresado? Y difícilmente, o por no decir es imposible que alguien ingrese. ¿Ya? Se da la imposibilidad. Aunque hay una película que se llama El Núcleo, ¿ya? Así se llama, que nos habla justamente en este tema referente y nos va a decir que, por ejemplo, el núcleo de la Tierra se está enfriando. ¿Será cierto o será falso? ¿Quién sabe? Es cierto, se está enfriando. ¿Ya? El núcleo interno de la Tierra, esta parte, el núcleo interno de la Tierra, que es, dicen, sólido, viene creciendo. Es decir, la Tierra viene enfriando. Bueno, en realidad la Tierra se viene enfriando desde su formación, prácticamente. ¿Sí? O sea, en ese aspecto no sería algo novedoso. Pero después te voy a traer la novedad de las cosas. Tenemos 3 capas, corteza, manto y núcleo. Nadie ha visto el núcleo, pero teorizamos que existe un núcleo. El manto es mucho más fácil de teorizar, simplemente porque nosotros no vivimos ahí. Y porque desde dentro sale lo que hay, pues. ¿Y qué es lo que hay? Magma. Nosotros no vivimos en el magma. Entonces decimos, la capa en la que nosotros estamos encima es la corteza. En esta imagen nosotros estaríamos acá, caminando. Esa sería la corteza. ¿Y qué hay debajo de nosotros? Teorizamos que debe haber un manto de magma. Un manto de magma, es decir, roca fundida. Esto que está acá. Y lo decimos simplemente porque los volcanes erupcionan. Y ahí sencillamente establecemos 2 capas. También hay otra manera de estudiar el interior de la Tierra, y estas serían las ondas sísmicas, el método indirecto. Es más, la mejor manera de conocer el interior, ya que no podemos ingresar, son las ondas sísmicas. Y ahí tenemos los terremotos. Por lo tanto, cuando en sismología hay un sismo fuerte, los sismólogos están de fiesta. ¿Sí? Porque gracias a eso podemos conocer el interior de la Tierra. De otra manera no podemos conocerlo. ¿Ya? Al menos es la mejor manera. Las ondas sísmicas. Tanto es así que los sismólogos necesitan de las ondas sísmicas, que si no las hay, hacen detonaciones, le meten bomba al suelo. Así. ¿Ya? Y colocan unos aparatitos llamados magnetófonos que nos van a ayudar a entender mediante las ondas sísmicas la estructura interna. Porque te repito, es imposible de ingresar. Aunque la película El Núcleo se hace una manera de ciencia ficción, de poder ingresar, ¿cuáles serían los motivos? ¿Por qué no se podría ingresar en un planeta? Sería así, mira, a mayor profundidad, a mayor la presión, mayor la densidad, mayor la temperatura. Estamos hablando de densidades, presiones y temperaturas demasiado. ¿Ya? Algún científico loco dice, pero hay que meterle una bomba al suelo, provoquemos un gran sismo para que se abre la tierra hasta el núcleo. Metemos hierro y en eso una sonda, y la sonda nos va a decir, claro, se va a quedar ahí enterrada, dice, nos va a decir cómo es el interior de la Tierra. Agárralo. Pero para decir, dice, sería demasiado. Un sismo de esas magnitudes causaría la destrucción de nuestra vida. Yo creo que no valdría tanto, no vale la pena. Lo que pasa también, señores, que si esto se abre, ¿qué sucedería inmediatamente con la Tierra? O sea, no tendería a abrirse la Tierra. Se comprime, o sea, sería demasiado. La gran presión, la gran gravedad de la Tierra, ¿ya? ¿Bien entendido? Sería algo, por eso que los científicos no lo toman en cuenta, es está loco. Pero bueno, ahí tenemos, niñitos, donde vimos nosotros es la corteza, el manto, lo que sale por los volcanes, y el núcleo,
¿Cómo teorizamos que hay un núcleo? Lo que pasa es que en la atmósfera nosotros sabemos que hay un campo magnético muy, pero muy fuerte. Y para los científicos ni la corteza ni el manto darían razón de la existencia de este campo magnético. Entonces le tienen que echar la culpa a alguien. Sí. Esa cosa tan loca. No me ha grabado su apellido, te mentiría. Ya. Pero ahí está, lo podemos buscar después de que dé la referencia de la... Muy bien. Así, niñitos lindos, te repito que no le hacen caso. Cuando hablamos nosotros del núcleo, ¿por qué le decimos que hay? Simplemente porque hay un campo magnético y tenemos que echar la culpa a alguien, como te digo. Teorizamos que el núcleo de la Tierra, especialmente el núcleo externo, ¿ya?, sería el que genera, el generador del campo magnético del planeta. Nada más que este tiene su contradicción. Aunque en laboratorio han logrado, ¿no?, pruebas que nos dicen que sí, el núcleo de la Tierra puede estar magnetizado, está magnetizado, hay un problema, ya por eso sí es una teoría, de que a esta temperatura, el hierro perdería su capacidad ferromagnética, es decir, el hierro no sobrepasa los 400 grados de temperatura y ya no puede ser magnético. Pero si tiene 4 o 5 mil grados de temperatura en el núcleo, entonces, ¿cómo puede ser ferromagnético? Entonces, es una teoría. ¿Ya, niñito? Ahí está. Alguien tenemos que echar la culpa y sería el núcleo. ¿Y cómo sabemos de este hierro, por ejemplo, en la composición de este hierro que hay abundante, si no hemos podido ingresar? Una de las maneras de poder entender eso es el campo magnético. Es decir, hallamos la proporción de determinada cantidad de hierro y el campo magnético que pudiera generar y por lo tanto, en base al campo magnético determinamos la cantidad de hierro que hay en el planeta. Entonces son teorías, ¿ya? Te estoy diciendo que estamos hablando solamente del 1%, lo que conocemos, nos falta conocer todo en realidad. Bueno, es lo único que tenemos hasta la actualidad, ese tipo de cosas que te vengo diciendo. Tenemos entonces la corteza, el manto y el núcleo, le echamos la culpa a un núcleo. ¿Ya? Y sabemos entonces, por esa teoría, de qué cantidad y de qué dimensiones tendría. Además, las ondas sísmicas, ¿no?, las ondas secundarias, nos van a ayudar a entender que la Tierra está formada en capas. Y la Tierra tiene entonces separaciones. A esas separaciones le llamamos discontinuidades, ¿sí? La separación puede ser la que separa capas, llamamos discontinuidad principal, o la que separan subcapas, le llamamos discontinuidad secundaria. Son las separaciones. Estos nombrecitos que tenemos son apellidos, ya, Maurice Gutenberg, de los estudiosos descubridores. Así tenemos nosotros el señor Gutenberg, el señor Maurice Gutenberg, haciendo el descubrimiento, la separación de lo que sería la corteza del manto, el núcleo Gutenberg, ¿sí? Para la secundaria sería la separación entre la corteza, que está partida en dos, llamada cial, y encima, este apellido. La que separa el manto en dos, o sea, el manto superior e inferior, este apellido. Y la que me separa el núcleo en dos, también Becher-Lehmann. Acá hay el nombre de una mujercita, ¿verdad? Una señora, la señora Lehmann. Entre los científicos, una mujer. Y tú sabes que la mujer viene ganando, por fin, la mujer viene ganando terreno en el campo científico. Toma. No hay que olvidar que la única persona con premio Nobel 2 veces es una mujer, ¿verdad? Así dice, ¿no? Es la señora Marie Curie. Pero ten mucho cuidado, que a veces el precio de la fama es muy caro. ¿Qué le costó a la señora Marie Curie sus 2 premios Nobel? El odio de sus hijos. Sus hijos la odiaban. Porque simplemente el día tiene 24 horas, duermes 8, trabajas unas tantas, ¿y cuánto tiempo le dejas a tu familia? Eso trajo muchos rencores, por ejemplo, entre los hijos y el mayor. Entonces ten mucho cuidado. ¿Ya? Si antes el papá ya era odiado porque no paraba en casa, ahora la mamá también participa de esto, comprenderás que este riesgo existe cuando los dos padres trabajan.
El niño necesita mucho cariño. ¿Ya? Pero bueno, así nos manda la historia, ese es otro asuntito. Tenemos la corteza, el manto y el núcleo. El espesor, la corteza es delgadito, mira, 1.5% del radio. El radio es variable, si comprendemos el polo o el radio ecuatorial. ¿Sí? 12.000, pero cuando hablamos de radio decimos 6.356 y 6.338. Un alumno me decía, profesor, y si caemos en teoría, ¿cómo estaríamos al centro? ¿Seguiríamos pasando al otro lado? No, bueno, en teoría nos deberíamos quedar ahí, ¿no? Si podemos decir alguna locura de ese tipo. Estaremos quedando ahí. Pero en realidad no te quedarías ahí. ¿Qué pasa muy al fondo? La presión es tal que tu cuerpecito se aplasta, ¿no? Tu cuerpecito se aplasta. Imagínate, si el diamante se forma en el manto, imagínate la presión en la tierra para formar el diamante, cristalizar el diamante, la temperatura que cristaliza el diamante, esa presión, temperatura, ¿qué le pasa a un cuerpo humano, no? Es increíble, ¿ya? Por eso es muy difícil o imposible ingresar en el interior de la Tierra. Ahí tenemos, niñitos, el manto, ya, el núcleo, los radios estamos diciendo, polar, ecuatorial, pero una caída teórica, los científicos lo han establecido. Ya, esa caída teórica los científicos lo han calculado. Y nos dice que una caída libre, como si fuera temperatura, como si fuera la atmósfera, una caída libre demoraría, el tiempo se refiere a unos 32 horas. O sea, más de un día en caer hacia el centro. Imagínate la distancia de la que estamos hablando. Bueno, ese es un supuesto teórico. ¿Cómo conocemos entonces el interior directamente? Directamente, es decir, tocando la roca tal cual es, tocando el material tal cual es, de modo directo, sería con las perforaciones petroleras. ¿Y cuánto hemos podido perforar? La respuesta sería que hemos podido perforar en Rusia, en Kola, Rusia, 12 km, 12 kilómetros. Eso para la extracción de petróleo. ¿Sí? Es lo máximo. Dice que es tanta pues, la distancia que el inmenso fierro, el barreno que hay que meter, se dobla. Mira la distancia, 12 kilómetros. ¿Y de cuánto estamos hablando de la Tierra? 12 kilómetros. La corteza abarca para nosotros, ¿sí? La corteza, unos 70 kilómetros. Esta cadera, unos 70 kilómetros. Hemos perforado 12, nos falta bastante. Pero también si perforas hasta lo suficiente, ¿qué emergería? Magma. Ahora emergería más lava, magma, no emergería. Entonces, fíjate. No creo que no es lo que está buscando directamente. Pero bueno, así veremos nosotros 70 kilómetros, el 1.5% sería la corteza. Y perforación minera. ¿Hasta cuánto hemos ingresado? En Sudáfrica, 2 kilómetros. Hemos profundizado a una mina de 2 kilómetros de profundidad. ¿Ya? ¿Y de cuánto es eso? Mira, en la corteza de la Tierra, aquí donde nosotros estamos viviendo, se da una gradiente geotérmica, es decir, la temperatura aumenta a 3 grados por cada 100 metros de profundidad. ¿Cuántos 100 metros hay en 2 kilómetros? O sea, en 2000 metros, ¿cuántos 100 metros hay? 20, ¿no? 20. Entonces tendremos que hacer el cálculo del 3 por 20. 60. Y, o sea, ¿qué temperatura estaría soportando? ¿No? Bueno, eso se ha dado para extraer oro. Ya, oro. Sin embargo, a esas temperaturas existen las extremófilas, de los seres más antiguos de la Tierra. Soportan altas temperaturas. ¿Sí? Ahí tenemos, niñitos, el estudio directo. También, claro, no a tanta profundidad, muy poca profundidad, el estudio de las cuevas. Ahí está el espeleólogo. ¿Sí? El estudio de las cuevas. Y también el estudio de las rocas. ¿Cómo es eso de la roca? La roca se va a formar cuando el magma emerge. Es decir, el magma emerge del manto a la corteza, sea hacia adentro de la corteza o hacia afuera de la corteza, y se va a formar la roca. Se va a solidificar. La solidificación de la roca también se da en el mar. ¿Sí? ¿Dónde hay mayor vulcanismo? ¿Sobre la superficie o debajo del mar?
bajo el mar, hay mayor actividad volcánica. Y entonces, niñitos lindos, hay mucha actividad en el fondo del mar. La roca más característica, extrusiva, o sea, la roca que viene del fondo y se enfría, sale por los volcanes, las dorsales oceánicas, sería el basalto. Por eso que aquí tenemos la capa basáltica, es encima, lo que está debajo del océano, donde están las dorsales oceánicas. Encima estará debajo del cial. Encima es la llamada corteza oceánica, es la base de los continentes y los océanos. Entonces, hazte una pregunta, ¿no?, de un niño. ¿Y qué hay debajo del agua? Roca, piedra. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos? Sima. ¿Por qué lo llaman sima? Porque existe silicio y magnesio. Acá hay una expresión un poquito rara. Claro, debería decir sim. Bueno, suena muy raro, ¿verdad? Su composición es silicio y magnesio, no silicio y manganeso. Ya, bueno, le llamamos sima. ¿Sí? Aquí sí encaja más el cial, silicio y aluminio. ¿Ya? Silicio y aluminio. Silicio, mira que aquí lo común es silicio. ¿Qué abunda entonces en la corteza? El silicio, el aluminio también. Es lo que tenemos acá, mira, ve. Silicio. Ya, silicio, de los mayores en la composición de la geósfera en general. Silicio, aluminio, silicio y magnesia. Silicio, aluminio es de lo que más abunda en la corteza terrestre. Y lo que botan los volcanes, ¿qué roca es más característica? Ya sería un vulcanismo extrusivo, roca ígnea extrusiva. Sería el granito, intrusiva. Lo que botan los volcanes hacia afuera es igual a lo que bota hacia aquí hacia afuera. Lo más característico es el basalto. A nivel interno, la lava, el magma en general, el magma, se seca en el interior. Y cuando se seca en el interior, ahí es el intrusivo. Allá, la roca ígnea intrusiva más común es el granito. Ahora sí. Entonces lo llaman a la corteza continental, donde abunda esta intrusión, capa granítica. Mientras más profundizamos, mayor va a ser la densidad. Hablamos de 2.7 gramos por centímetro. ¿Ya? Cuando hablamos de densidad de masa sobre volumen, y entonces ¿qué le ponemos acá? Centímetro cúbico. Y aquí profundizamos a 2.9. Y mientras vamos bajando sería mucho mayor, hasta llegar en el interno a 12 gramos por centímetro cúbico. Parece poco, 12 gramos, parece poco. Vamos a verlo un ratito. ¿De qué estamos hablando? Entonces, establecemos que vivimos sobre el cial. Debajo de nosotros hay sima. Hemos dicho corteza continental, corteza oceánica. ¿Qué hay debajo de la corteza? A la que también llamamos oxísfera por el alto contenido de oxígeno, que fíjate es uno de los más abundantes después del hierro viene el oxígeno. La corteza, ¿qué hay debajo? El manto. Al manto lo hemos partido en dos, en el manto superior y el manto inferior. Acá está, manto superior y manto inferior. ¿Qué tiene el manto superior? Una partición también en dos. A la parte superior del manto superior, la parte inferior del manto superior. Reciben los nombres de placas tectónicas y astenósfera. Placas tectónicas y astenósfera. Astenos es esfera débil, la placa tectónica o placa litosférica es lo que nosotros más conocemos. Y cuando hablamos de los sismos decimos, no, el choque de placas. Se dan sismos cuando se separan las placas, pero los más intensos, los más fuertes, ya la de mayor magnitud se da cuando las placas chocan. Ahí hablamos de las placas. ¿Y por qué se moverán las placas? Sería simplemente porque, en la teoría, porque debajo de la astenosfera hay corrientes convectivas. Es decir, el magma asciende. ¿Desde dónde? Ahí está el problema. Hay quienes dicen que el magma asciende desde la pirosfera, es decir, del manto inferior, o quienes solamente dicen desde la astenosfera, sean esos círculos o esas corrientes de convección que hacen que se mueva la placa. Es decir, la placa va a seguir la dirección de las corrientes del magma. ¿Sí? Eso sería la teoría del señor Arthur Holmes, ¿sí? La teoría de las corrientes convectivas. Fíjate que hay esa pregunta, esa duda de dónde viene, tanto así que al manto inferior, la pirosfera,
lo denominan base de los volcanes. Es decir, los volcanes, ¿de dónde sacan su magma? Dicen de la pirósfera. Entonces, te repito, ¿no? Hay esa duda de dónde sale o de dónde se origina esa corriente convectiva. Lo que comúnmente tú vas a marcar es la astenosfera, ¿sí? ¿Dónde se ubica la corriente convectiva? En la astenosfera, que vas a marcar comúnmente. Muy bien, astenosfera, pirósfera, la temperatura va aumentando. ¿Cuánto hablamos en la corteza? En la corteza decimos que podemos llegar a 375 grados de temperatura por la gradiente geotérmica. Aquí aumentamos a 1500 grados o 1500 grados. Aumenta la presión, la temperatura, la densidad. Y si llegamos al núcleo, ¿qué ocurrirá en el núcleo? Tendremos el núcleo externo, núcleo interno. La separación, ¿ya? La separación la establecemos en hecho Becherlin. El núcleo, el que recibe por si acaso varios nombres, ¿ah? Así como corteza recibe el nombre de oxísfera, el manto unos nombres, el núcleo también recibe sus nombres. ¿Cuáles serían los nombres que recibe el núcleo? Nife, quien le pone Nife, por ejemplo, va a ser el científico que nos habla de la deriva continental, los continentes se separan, como Alfred. Nife, ¿por qué lo llaman así? Otra vez, si hablamos de Cial, Sigma, ¿acá qué decimos? Nife. Es decir, lo que más abunda es el hierro, ¿ah? Níquel y hierro, lo que abunda es el hierro. Miren lo que estamos hablando. En el manto también hay hierro, más que en la corteza. ¿Y por qué habría más hierro a mayor profundidad? Porque es un elemento denso, pesado, ¿ya? Se dice más bien que las capas de la corteza están ordenadas en base a su densidad y de lo más denso sería el hierro. ¿Ya? Fíjate que tiene hierro, hemos dicho, el manto, por eso ¿cómo lo llaman también? Silfeal, silicio, hierro y aluminio. Al núcleo eminentemente más hierro, tanto que lo llaman siderósfera, la Sauder, siderósfera. Hay la mayor presión, baro, presión, barífera, es muy interna, dentro, endósfera, ¿sí? Tiene varios nombres. ¿Qué pasa aquí en nuestro núcleo? La temperatura aumenta 4 o 5000 hasta casi 7000 grados, es decir, mira, 7000 grados, estamos hablando en el núcleo interno como la superficie del Sol, ¿sí? La superficie, la fotosfera del Sol, unos 6000 grados de temperatura. Aquí vas a encontrar 6600 hasta 7000 grados en el núcleo interno. En el externo se dice que es un hierro líquido por la temperatura, ¿sí? Se dice que debe ser líquido. Y eso, ¿cómo lo sabemos? No solo por la temperatura, sino también por las ondas sísmicas. La onda S, la onda secundaria, nos va a ayudar a entender el interior de la vida. Así tenemos, ¿ya? Se genera el campo magnético también. Pero te he dicho que hay una cosa que todavía no entendemos bien aquí, ¿no? Sobre la capacidad ferromagnética de esas temperaturas. En el núcleo interno, ¿qué tenemos? Debe ser sólido, qué raro, que no debe ser líquido o gaseoso. Aquí hay una cuestión y la física nos va a ayudar a entender las fórmulas, ¿ya? Las fórmulas. Tenemos dos factores, la presión y la temperatura. Por la temperatura debería ser líquido, la gente gaseoso. Pero la presión es tal, imagínate que el líquido no puede serlo. O sea, la presión es un factor más importante que la temperatura. Ay, ay, ay. ¿Y queremos ingresar? Demasiado. ¿Y también para qué? Pero bueno, tenemos, dice, sólido, ya por la gran presión, 12 gramos por centímetro cúbico. Estamos hablando de la densidad. La presión sería 230 millones de gramos por centímetro cuadrado. Miren la presión, 230 millones de kilos por centímetro cuadrado. O, en otros términos, nosotros soportamos una atmósfera, ya el peso de una atmósfera, todo lo que está sobre nosotros. ¿Y de cuánto hablamos allá? Estamos hablando de otras maneras en 3.6 hasta 4 millones de atmósferas. Es una presión increíble. Te repito, ¿no? Si el diamante no se forma en el manto, imagínate, ¿no? También se teoriza que muy al fondo debería haber un núcleo radioactivo.
¿Qué es lo que sucede? ¿No? Se cree que de esa manera daría respuesta a por qué el planeta aún no se enfría. ¿Qué planeta ya se enfrió? Venus no, sigue calentísimo. El planeta más volcánico. El que sigue detrás de la Tierra, o sea, Venus, Tierra, Marte. Marte es un planeta considerado geológicamente muerto, pero tiene un inmenso volcán, Monte Olimpo, 27 kilómetros de alto. O sea, el triple que el Monte Everest. Aquí en la Tierra tenemos algo parecido. En Hawái tenemos la talla de 2 montes Everest. Marte tiene un tremendo volcán, pero no le sirve para nada. Es un planeta geológicamente muerto, no funciona. Entonces, cuando alguna vez se estudió el campo magnético de Marte, ¿ya? Sin embargo, en los últimos estudios se ha establecido que en algunas regiones de la superficie hay actividad o hubo actividad ya electromagnética, magnética. Entonces, niñitos lindos, se presume que Marte pues es un planeta geológicamente muerto y es el futuro del planeta Tierra. La pregunta sería, ¿y cuándo llegará ese futuro? Porque va a llegar, de llegar va a llegar. La respuesta es la cuestión es simplemente ¿cuándo va a llegar? Y aquí está la cuestión. Los científicos ya calculan, es un primer cálculo. Te repito que solo conocemos el 1%, nos falta mucho por conocer. Pero en un cálculo ya actual nos dice que en 1200 años ya no habrá campo magnético. ¿Y por qué nos sirve? Vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Ya. Creo que lo tomamos en el tema de atmósfera, ¿verdad? Estamos diciendo que el campo magnético de la Tierra cuida del viento solar, es decir, de las emisiones del sol. Sin ese campo magnético estamos muertos y simplemente ya empezó. En un registro, 10% se viene debilitando el campo magnético. Y así que, niñitos lindos, eso es lo peor. No tendremos campo magnético en poco tiempo. Para la geología ya no tenemos campo magnético. Porque la geología se habla de millones de años o de miles de millones de años. Pero esto, miles de años para la geología, eso no existe. Claro, nosotros vamos a estar muertos, ¿no? Pero bueno, falta poquito. Bueno, al menos ese es el primer cálculo que se ha hecho. ¿Quién sabe qué pasa? De repente extienden a 1500, 2000. Pero la Tierra al parecer ya tiene su fecha de defunción, ¿no? Los seres vivos ya tienen su fecha de defunción, seguirá sin nosotros. Así, niñitos, el campo magnético de la Tierra. Ojo, el campo magnético de la Tierra se invierte. Se invierte. ¿Ya? Es más, ya debió invertirse. Se debe invertir el campo magnético según los registros de unos 170 inversiones. Se invierte en 200.000 años. ¿Cómo es eso? En la actualidad nuestra brújula apunta al norte, ¿verdad? Y la brújula tiene su polaridad positiva, la brújula positivo. Quiere decir que el norte tiene una polaridad negativa. Quiere decir más bien que el norte más bien es el sur. Que el norte más bien es el sur. Y al que lo llaman el verdadero polo de la Tierra. ¿Ya? Y más bien el sur tiene una polaridad positiva. Y esto se ha invertido según los registros que hemos hecho en Hawái, donde hay una gran actividad volcánica, unas 170 veces. Y ya debió haberse dado esta inversión. ¿Hace cuánto se dio la última inversión? Exagerando, hace 800.000 años. Estamos hablando de la época de los Homos, ¿no? Antiguos. Entonces fíjate, 800.000 años, pero debe darse cada 200.000 años. ¿Cuántos miles de años vamos de retraso? 600.000 años. Entonces estamos tan retrasaditos, niñitos lindos, según el estándar. Más bien dicen los científicos que ya empezó la inversión. ¿Ya? ¿Y eso qué consecuencias tendrá la inversión? Bueno, los polos se hará una mayor actividad, ¿no? de los auroras, cosas como esa. Pero el problema va a ser especialmente para las aves migratorias, porque ellos migran en base a su, ¿no? Su cerebrito tiene como un hierrito ahí, ¿no? O sea, como una actividad magnética, en base a los polos se dirige, positivo o negativo, según las estaciones van cambiando. ¿Ya? Entonces imagínate qué pasa si en vez de mudarse al lugar caliente por estaciones
se queda en el lugar frío. Muere, claro, esto trae extinciones masivas, que en el planeta es muy común. ¿Ya? Así tenemos ya nuestra corteza, ya, nuestro manto, nuestro núcleo y un supuesto núcleo radioactivo. Aparte del núcleo, es un supuesto. La litósfera, ¿qué cosa es? ¿Qué es lito? Piedra. Entonces podemos encontrar que corteza es litósfera, pero también le llaman litósfera a la corteza más las placas tectónicas. ¿Sí? ¿Cómo es el magma? El magma más o menos es algo raro. El magma cuando está así comprimido es un sólido, pero si lo dejas salir se le chorrea. Así algo raro, como que sale del closet. Así es el magma. ¿Ya listo? Ese es un sólido, es la tierra sólida, pero cuando puede salir, ¡ay! Muy bien, ahí tenemos nosotros en la cuestión. La corteza caliente, geotérmica, oxísfera, la menos densa, el manto, el manto. Cuando ustedes lleven lo que sería geometría del espacio, ¿no? La de los sólidos, aquí van a ustedes encontrar en la uni les preguntan sobre los círculos, las esferas concéntricas. ¿Ya? Las esferas concéntricas. Fíjate, el núcleo tiene un 54% del radio, más de 3.400 kilómetros, ¿sí? Más de la mitad del radio. Sin embargo, el manto, por círculos concéntricos, por esferas concéntricas, ¿ya? Con 2.900 kilómetros, tiene más volumen y más masa. ¿Ya listo? Así tenemos. El manto tiene más volumen y más masa. Este es manto magmático que también tiene algo de material radioactivo. Por eso es que también nuestro planeta está todavía calientito. El núcleo, niñitos, mayor espesor, más temperatura, más densidad, es del tamaño de la luna, más o menos. Mira, ve. Estamos diciendo de 54%, 3.400 kilómetros. ¿Sí? A mayor profundidad, hemos dicho mayor presión, temperatura. Las discontinuidades ya te las he contado, ya. Ahora sí, stop. Ya, muy bien.